Nacional, ¿cómo estás, Araceli? Sergio Espejo, ex diputado, ex militante, expulsado del colegio cuando chico. No, expulsado no. Sufrido por el triunfo, por la derrota de la 1 más. Bueno, pero oye, ¿qué quieres que te diga? Felicitaciones a ti, pues, ¿qué te voy a decir también? Sí, por el triunfo, pero que por el partido no hay que felicitar mucho. Tomás Hirsch, diputado del Partido Humanista, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días. Todas. Estamos, Y por todas, favor. todos. ya estábamos conversando con Araceli de la... Esta es la discriminación permanente. Oye, pero estamos conversando con Araceli sobre esta situación de cuando tú tienes que retornar, siendo parlamentario, por cierto, tienes que retornar de un lugar después de 3 o 4 días y tú sabes de que hay una total diferencia si tú eres diputada por Aysén, donde tú te tomas un avión, 2 horas y media, tomas un avión y llegas acá, a si tú eres diputado por Talca o Linares, donde tienes que usar un auto que en la vuelta acá te vaya a comer 3 horas, o 4 horas, sobre lo normal. Sí. ¿Ah? Mi vuelta de Pichilemu era monumental siempre. Monumental, porque tú estás ahí en términos de kilometraje, de Valparaíso, Santiago, estás ahí al lado. Pero para lograr llegar, esa es una vuelta pareones. Hay que hacer lo que hice yo, porque me fui el 19 de la mañana, cuando ya nadie sale, me fui a la Sierra de Bellavista, que es un lugar arriba de la... Maravilloso, San Fernando de la Cordillera. San Fernando de la Cordillera. Y volví sábado en la mañana, que tampoco estaba volviendo nadie, y con eso fueron los horarios normales. Pero hay gente que la verdad la pasó pésimo. ¿Te cuenta? El resto, antes que lo digo usted, la fomedad del viaje. No, tiene que estar prisionero de salir cuando eventualmente podría estar disfrutando más de la Yo no estoy para aguantarme, para mamarme 10 horas en la carretera, con estas autopistas que no abren los peajes ni por nada del mundo. Cuando en Argentina uno va para allá, tocan bocina un rato, pasa una cierta línea en el peaje y automáticamente se abren, porque pero aquí por el contratito que hicieron en su momento, que les regala todo a ellos, no hay caso y voy a estar 6 horas. Hay una razón bastante práctica, y yo la aprendí, me acuerdo, a los 13 años de edad, cuando fui a jugar rugby a Buenos Aires, y yo iba en un taxi con dos cabros más, y el taxi, hay un auto que está parado en medio de la calle, y la calle de dos cosas, y el tipo no se movía, luz verde, y parece que algo tenía algún problema, y de repente el chofer nos dice: afírmense, muchachos. Bueno, nosotros acá, y se pone atrás, lo topa, le empieza a topar y te lo saca, güey. Te lo saca de la cuestión, se abre la cuestión y pasan todos los autos. Es un estilo. Es un estilo. No se bajó a empujarlo, nada. Lo que tú queráis. Pero el estilo de acá, que te tengan horas, 2, 3, 4, 6 horas en el peaje, es otro estilo. Y es más violento que el de allá. Porque en definitiva no podía hacer nada. Es decir, eres una víctima instalada ahí en la carretera. Las carreteras mismas son fluidas. La verdad es que no hay mucho problema, están bastante buenas, etcétera. Pero llegáis a los peajes que se supone que son los encargados de que las carreteras funcionan y sonaste. Y para el norte era muy notable eso, porque el primer peaje a la salida de Santiago está con recién inaugurado sistema Free Flow. O sea, tú con el tag pasas nomás. Y el peaje siguiente, que está a la altura de Yayay, antes del túnel de la Calavera, ese estaba con sistema tradicional. Entonces es formidable porque el flujo hasta ahí era pero extraordinario. Ahí se chantaba en un taco más o menos. No, pero yo he pedido que no me resten méritos, porque al final del día tengo que salir de Coyhaique 1 hora hacia Balmaceda. Y tenés que llegar a Balmaceda. Déjenme llorar un ratito. No, casi por territorio argentino. 2 horas 20 en el vuelo, y luego llegar del aeropuerto a la casa. Al final me demoro 4 horas. Y además considerando los retrasos que hay en la salida de los vuelos. Sí. Ayer nos demoramos 1 hora en salir de Balmaceda. Y lo que pasa acá en Pudahualpa. Además, en la región de Aysén. Absolutamente. En LAN. Sí, no, un desastre. Ya, pero no lloren tanto. Yo lo puse. Yo creo que nunca habíamos tenido un 18 tan largo en la historia. Tuvimos uno hace uno. Hablábamos con Sergio que fue insólito. No, sí fue, sí.
Y además tuvieron que votar acusación constitucional. Eso fue justo conversando. Y esta semana se había planteado primero como semana pero se eliminó digital, la digital, pero se había planteado esta que viene ahora. Pero se eliminó la última Se eliminó, digital. por supuesto, nos pareció no impresentable. exageremos. Yo creo que cualquiera que vive acá cerca de su distrito dice que es una exageración, pero uno que quiere estar en contacto, en terreno, con sus vecinos, en fin, no podéis tú tener la semana del 18, el día 20 a más feriado, que me parecía lo último, porque se había decretado feriado, no nosotros, ojo. Esto lo había acordado el periodo anterior. Bueno, y hubieron parlamentarios se habían puesto de acuerdo que el 20 de septiembre es feriado. Ahí nadie reclamó, nosotros sí reclamamos, ojo, para decir la cosa por su nombre, sí reclamamos, nos parecía totalmente impresentable, puente estético. Mira, íbamos a dejar de trabajar el viernes 14, creo que no, el jueves 13, porque se termina el 13, y íbamos a volver el 2 de octubre. Me parece un poquito mucho. Si pero, pero también, diputado, hubiera sido un poquito mucho regresar el día 20 pensando en trasladar a casi más de 100 parlamentarios de distintos lugares de Chile, trasladarlos para ir al Congreso durante 3 horas. O sea, yo considero que, claro, era menos populista, pero al final del día es más responsable con los recursos del Estado. Te lo digo porque yo soy uno de los que lo propuse. Yo soy jefe de bancada, estoy en la reunión de comité y planteamos. Y yo fui uno de los que lo planteé derechamente. De lo contrario, eliminar el 20, el jueves, o sea, que el 20 perfecto no fuéramos, pero dejar esta semana como una semana de trabajo normal. Y regresarme el día viernes. Como es una semana que íbamos a estar además afuera si ya habíamos estado la anterior. Y mañana estamos entonces en el Congreso. Gracias a Dios. Gracias. Para legislar por el bien de la patria, de la patria. Pero usted que fue parlamentario, usted sabrá mejor que nosotros. Uno es un novato. No, ¿sabes qué? Yo encuentro que estas discusiones no hay cómo ganarlas. No tienen ninguna posibilidad. Esto es una cosa imposible. Tú puedes explicar por como tú quieras. Claro. El por qué hay una semana, no hay una. Ni una posibilidad de ganarla. Puede ser un dato que me dio el secretario de la Cámara de Diputados, pero bueno, es un personaje, no sé, Miguel Lambert. Y nos dio un dato ahí escrito de un personaje que mostraba que hoy día el Congreso de Chile, después de todos los cambios que se han hecho, es el 5º más transparente del mundo. Pero claro, te lo muestras y tú lo único que decís es ¡chua! O sea, es lo que te pasa a ti. Ya no hay caso, o sea, ya fue tal el deterioro, ¿no es cierto? Tanto las arreglines, los chamullos, la corruptela, todo tipo de rareza, los papers inventados, ¿cómo se llaman estos? Los informes de la asesoría que nunca existieron, que da lo mismo lo que se haga hoy día, ya quedó instalado. De hecho, todo el tema del manejo de las platas cambió completamente, pero igual ya todo el mundo... No, pero ahí hay que hacer de alguna manera cosas. Sí. Porque esto no puede ser dejado a una suerte de fatalidad permanente si es que efectivamente hay cambios que merecen validarse. Sí, hay una sucesión también de disparos al pie, porque cada vez que se produce un reclamo, en vez de dar una explicación razonable, hay una suerte de encontrar, ahora vamos a exigir algo más. Siempre, entonces se trabajaba tantas horas, pero ¿cómo trabajan ese número de horas? Entonces ahora vamos a trabajar el doble, y después ahora vamos a trabajar el triple, y tú vas en una escalada. Culpa freudiana. No, es una cosa impresionante. Entonces, finalmente, siempre estás al deber. Nunca hay una explicación, nunca hay un razonamiento respecto, mire, esto es lo razonable. Lo que dice Tomás es absolutamente cierto. Cuando se discutieron las leyes de probidad en el periodo pasado, y se suman además las medidas que tomó la Cámara particularmente, efectivamente el Congreso chileno se subió en términos de transparencia, pero una locura. Y no una cosa relativa porque fuera muy opaco, sino que derechamente se ubicó en los primeros niveles cuando tú lo comparas con otros parlamentos. Ahora, cuando tú estás en ese proceso y se produce en paralelo una polémica en el Senado, porque no quieren informar o poner a disposición la asesoría, entonces te disparas en el pie, echas por el suelo todo el esfuerzo que se ha venido haciendo antes. Así que bueno, pero en fin, muchachos, la patria los reclama. Pero de a poco se va avanzando. Siempre. Yo he escuchado a algunos parlamentarios con un nivel de incongruencia. Aprobaron estos temas en el periodo anterior cuando estaban legislando y hoy día nos toca asumir lo que esto significa, una calendarización que ellos mismos aprobaron y algunos de ellos mismos lo salen a cuestionar públicamente. Entonces, cosa rara. No sé. Extraño. Aquí estamos con un ex y con dos que somos nuevos, así que... Por camiseta. Nuevos no sé, pero... Yo ni recuerdo esa discusión de plan de fechas, pero bueno, está bien. Oye, a ver, hay varios temas que podríamos
podríamos tocar, a ver, mucho. Uno que me parece interesante porque tuvo su manera distinta de ser abordada durante estas fiestas patrias, que en la forma del Te Deum y todo lo demás, es lo que estaba ocurriendo, o las últimas novedades respecto de Guillermo Ramírez se acaba de integrar, las últimas novedades respecto de movimientos en la Iglesia Católica. Esto todo en la antesala de qué va a pasar, quién va a ser el cardenal, el arzobispo de Santiago, cómo se va a producir esta nueva situación que tuvo una variante novedosa por el lado de la querella que presenta Cristian Prech después de que es arraigado obligatoriamente a Santiago por parte de Sati, y el Papa aceptó las renuncias de el obispo de Chillán y el de San Felipe, además de el obispo de Puerto Montt, Cristian Caro, que entiendo tenía también bastantes cosas medias raras, pero estaba pasado la edad, y se nota de que como que se huele de que aquí se va a venir alguna cosa más o menos novedosa. Yo tengo la información, lo dije la semana pasada, que no va a ser el único Cristian Prech que se ha expulsado del sacerdocio. Y probablemente esta semana podría haber algún tipo de idea al respecto, porque efectivamente parece bien raro de que una persona que tuvo comportamientos bastante similares a otros sacerdotes tenga un castigo de expulsión sacerdotal, lo que hace pensar a muchos en que no tiene que ver con lo que hizo, sino que tiene que ver con lo que hizo penalmente, que fue con el cuestionamiento a la autoridad que lo puso en esta situación de arraigo, que si tú lees el decreto de expulsión, no menciona esa querella, dice exclusivamente que es por todas las cosas de abuso y todo lo demás. Pero tengo la impresión de que van a venir más en ese sentido, y por lo tanto se diluiría un poquitito esta suerte de caso aparte que tiene a Cristian Prech como protagonista, y hoy día ha salido su abogado Luciano Fuyú en varios medios de comunicación diciendo de que no se entiende esta suerte de excepción que se pone en su caso. Pero el hecho es que el Papa, a través de estas modificaciones en los obispados, vuelve a colocar, junto con lo que pasó en el Te Deum, el tema de la Iglesia Católica en primera línea. Voy a partir por el final de lo que dijiste. Tú dices, lo más probable es que vengan más expulsiones. Yo quiero ser muy claro en la visión que tengo. Yo creo que este Papa ha sido profundamente errático, por lo menos en el caso chileno. Este Papa apoyó, validó de un modo incluso brutal a Juan Barros. Declaró que Osorno era tonta. Tenía las vías para informarse. Es más, lo más probable es que tenía cierta información. Y sin embargo lo mantuvo, no solo lo mantuvo, sino que lo apoyó. Luego, frente a distintos eventos en que las víctimas le fueron entregando información, no validaba eso. Se quedó con ciertas fuentes que estaban cuestionadas en Chile. Luego, en un momento de su viaje, dice, bueno, parece que las cosas son de otra manera, vamos a escuchar, y manda, ¿no es cierto?, la misión acá. Luego de eso, llama a todos los obispos, viene la renuncia a todos los obispos, y sin embargo, uno esperaría que esa renuncia hubiera tenido una respuesta contundente, y es una respuesta con cuentagotas. Todavía hay muchos que siguen creyendo en la brillantez de este Papa y dicen, no, lo que pasa es que viene tal y tal otra cosa. Y sin embargo yo me digo, más bien lo que hay es una tremenda dificultad de tomar decisiones más drásticas y más precisas. Luego hay situaciones cada vez más escandalosas que van apareciendo. Ayer hubo un reportaje que son 260 los involucrados, o un número por el estilo. Y con pinzas eso está hace tiempo, solo correcto, que no se había dado a conocer. Con pinzas se saca a Precht, que debe ser un caso tan horroroso como todos los demás, por los antecedentes que tenemos. Sin embargo, de nuevo se ve una situación muy extraña de discrecionalidad cuando tú dejas a Caradima, cuando dejas a Barro, o dejas a tantos otros que están involucrados en situaciones que son horrorosas. O el mismo Esati, que habla de perdón y ayuda que le pide a las víctimas. Hoy día mismo en los diarios, creo que en Mercurio, no sé dónde, hoy día sale que le pide perdón y ayuda a las víctimas, le pide a las víctimas, cuando lo que él tiene que hacer es ir y declarar.
ir y decir todo lo que sabe, toda la información que tiene. Entonces yo veo aquí una situación muy errática desde el Papa mismo y del resto de la iglesia chilena, que sigue manteniendo determinados intereses corporativos por sobre lo que se declara en algunos momentos y que tiene que ver fácil, con... No debe ser fácil administrar. Fácil, no me refiero a administrar. Ahí está diciendo que sea fácil, pero la crisis es de tal magnitud, Fernando, que requiere respuestas muy contundentes. Yo creo que van a venir, pero quizás no tan rápido. Guillermo, welcome. Gracias, Fernando. Hola, Sergio y Tomás. Aprovecho de saludarlos al aire. Mira, yo creo que es un hecho que el Papa, respecto al tema de Osorno que planteaba Tomás, se equivocó, las declaraciones fueron lamentables y él así lo ha reconocido. Uno a veces, desde el lugar de donde está, nosotros aquí en Chile, sentimos que somos la única preocupación del Papa, pero el Papa es el Papa de la Iglesia en todo el mundo. Hay miles de diócesis en todas partes, hay cientos de países donde está presente la Iglesia, y por lo tanto decir que se ha actuado con lentitud o que ha sido errático me parece injusto. Creo que la atención que ha recibido Chile por los gravísimos casos de abuso que han habido, a mí me ha sorprendido. O sea, hemos estado en el centro del quehacer vaticanista en los últimos meses, y yo creo que eso nunca había pasado con nuestro país. Lástima que sea ahora en una situación de crisis tan grande, pero mira, cuando el Papa dijo esas declaraciones tan lamentables, eso fue en enero de este año. Eso fue hace 8 meses atrás. Sí. Y entre medio lo que ha ocurrido es que, si no me equivoco, Fernando, tú tienes la cifra, pero han sido 9 los obispos que ya han sido removidos. 9 obispos en 9 meses es una locura. La verdad es que eso no se había visto nunca, y la razón por la cual esto toma algo de tiempo es porque tú tienes que nombrar a sus sucesores. En cada uno de estos casos donde se ha aceptado la renuncia a los obispos, salvo en uno que es por motivos de edad, esa renuncia se ha aceptado con el sucesor sobre la mesa. Y lo que todos administrador apostólico. Sí. Administrador apostólico. Que es la figura que se utiliza antes de que lo ordenen obispo o... es la de una suerte de interventor que eventualmente podría ser, pero no necesariamente es quien va a seguir siendo obispo. obispo. Y la razón, creo yo, esto ya es especulación, pero la razón por la cual se han demorado en algunos casos, y lo segundo, por qué los nombran en su calidad de administradores y no inmediatamente obispos, es justamente porque lo delicado acá no es en el fondo la desvinculación, lo delicado acá es el nombramiento, porque tú tienes que buscar a una persona que esté absolutamente libre de cualquier tipo de sospecha ni de vínculo y digamos las cosas como son. En la magnitud del problema que hemos tenido en Chile, encontrar a estos sacerdotes que hayan estado desvinculados de cualquier tipo de caso que no les haya rozado ninguno, ni les haya pasado muy de cerca, debe ser una cosa complicada, supongo. Y hay algunos, déjame agregarte, y hay algunos que se quieren subir por el chorro, que aprovechan esta oportunidad. ¿Qué es este viaje que pide Fernando Chomalí a hablar con el Papa? El obispo de Concepción, candidato que ya no hace, y que de repente se pone nervioso porque no sabe si va a ser, no sé yo, y va a pedirle y pide una reunión personal con el Papa, y el Papa lo ratifica como obispo de Concepción. Todo lo que pretendía, si es que tenía algunas ganas de llegar a Santiago, se fueron a las pailas. Yo tengo la impresión de que, y no solamente la impresión, lo hemos ido viendo, que a propósito de todas estas denuncias, salen muchas otras, gente que se atreve a hablar, gente que tiene antecedentes, y yo no tengo dudas de que la comunicación entre los distintos obispos y el Papa en los últimos meses ha sido muy fluida, porque los obispos que han ido recibiendo denuncias, dado lo que ha venido pasando, las han tenido que ir entregando. Sobre todo, ya miremoslo en una perspectiva humana, sobre todo porque un obispo que recibe hoy día una denuncia o recibe unos antecedentes sabe que si no la comunica se puede meter también en un forro, entonces tiene que entregar esa información. Yo tengo la impresión, de nuevo, no tengo cómo saberlo, pero que el viaje de Chomalí tiene que ver con eso. Oye, yo discrepo. Discrepo en varias líneas con lo que dice Guillermo. La primera, y obviamente es tan grave lo que estamos viviendo que las respuestas fáciles no existen. No existen. Partiendo ahí. Pero yo creo que el Papa, en particular, la jerarquía de la Iglesia Católica, en Chile en este caso, perdieron la brújula hace mucho rato. Y aquí hay varias cuestiones que son re complejas. Tú dices que te llama la atención, la atención, valga la redundancia, que el Vaticano le pone al caso chileno. Bueno, es que la magnitud del problema que tenemos es elefantiásico. O sea, esto es comparable. La discusión en Boston, ¿cuánto era? Irlanda y Boston. Claro.
O sea, yo creo que son los 3 casos más duros. Proporcionalmente hablando, en población. Pero yo no me recuerdo de un papa que le haya dicho a un país que aquí existía una cultura de abuso y encubrimiento. Eso es así, Fernando, pero... No lo dijo en Irlanda ni lo dijo en Boston. Así es, pero hace 5 años atrás no se hablaba en el mundo, ni hace 10 años atrás se hablaba como esto. Esto es absolutamente inevitable. O sea, como decían los compañeros marxistas, un cambio en las condiciones objetivas. Entonces, pero claro, reconozcamos algún mérito al gran Marx que tiene bastante. Entonces, primero, yo creo que... Subjetivas, compañero, porque objetivamente hablando esto venía sucediendo. Usted tiene razón, compañero. Oiga, lo que ha cambiado es la capacidad de la sociedad de indignarse esto. Pero mira, la Iglesia Universal. El Papa acaba de acordar con el gobierno chino aceptar un conjunto de obispos que habían sido nombrados por el gobierno chino, gobierno comunista, obispos oficiales de la Iglesia oficial, en circunstancias que la misma Iglesia Católica tiene obispos perseguidos, tiene mártires hoy día en China. Entonces, yo, a propósito de la cosa de la mirada del mundo, yo no sé si para dónde va esto, pero bueno, él entenderá, supongo yo, hacia dónde va esto, tendrá que explicarse. Yo creo que es una pelotera a la que no sé cómo vamos a salir. Pero luego, cuando tú miras el caso de lo que estamos viendo en Chile, la atención en estos días se ha centrado en la situación de Cristian Prech, obviamente por las connotaciones que tiene su figura, y en la nómina que tú mencionas ayer de investigaciones. Pero el problema es mucho más estructural. La Iglesia Católica lleva la fuerza que puso en el Concilio Vaticano II en los 60 por abrirse al mundo a los laicos, sufrió una involución brutal y una centralización de poder tremendo en la jerarquía que se fue encerrando a un punto tal que, como tú bien dices, hoy día no tienen a quién nombrar para abajo. O sea, si hay un problema, la falta de capacidad de relevo es impresionante. Yo me imagino cómo deben ser los chequeos y verificaciones de los personajes. Pero es como para nombrar un subsecretario hoy día. No, para aquí tú nombrar un subsecretario, le pillan una cosa y lo sacan. Pero cuesta. Yo no me imagino. Yo no me imagino que se pueda producir en la Iglesia una cosa similar a lo que ocurre en un gobierno. Un gobierno nombra a un seremi de, qué sé yo, regional, o nombra a un... puede tener un conflicto de interés, pero acá está hablando algo que es delito gravísimo. Por eso te digo. Entonces, y claro, y no lo chequearon bien, no lo verificaron bien, pasó y ya te lo bajan 2 días después. Aquí no te pueden poner a un administrador apostólico y bajártelo 3 días después porque descubrieron que era un abusador. Pero no hay solución simple, porque tú puedes nombrar ahora, pero vas a mantener... En esta mirada vas a mantener la centralización del poder o de la autoridad dentro de la Iglesia. Vas a mantener un sacerdocio que es una figura absolutamente irracional, con un celibato que no se sostiene teológicamente, que no se sostiene en la práctica, con una Iglesia en la que las mujeres no pueden ser sacerdotes, en algo que tampoco es una verdad revelada si uno es católico. Entonces, yo te diría que el remesón que estamos viviendo, mientras siga intentando ser apagado con alguna respuesta, mira, saco a este, muevo al otro, es re jodido. Ayer escuchaba en algún programa de televisión que una panelista preguntaba si se le debe permitir a la Iglesia ser sostenedora educacional. A ese nivel de cuestionamiento. Uno podrá discutir jurídicamente quién es el sostenedor, está bien. Y los límites, además, de protección de la libertad de conciencia y la libertad religiosa son re importantes. Pero, de verdad, yo he sido formado católico, crecí católico, a mí me confirmó Cristian Prech, o sea, que es una figura que yo admiré profundamente toda mi vida. Pero yo creo que estamos viviendo un momento del cual la Iglesia, y termino con esto. Mira, yo a alguien le escuché hace algún tiempo atrás una cosa muy notable. Me dijo, el problema de los curas es que dejaron de creer en Dios. Y yo creo que la Iglesia está hoy día... Estoy convencido de que hay varios que no creen en Dios. Bueno, está en una lógica más beberiana de salvar la organización que en salvar la misión. Entonces, cuando tú estás salvando la organización, empezáis con estas preguntas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que aguanto? ¿A dónde pongo la línea? ¿A quién protejo? ¿Cómo manejo esto para allá? Está bien, es natural, es humano, es una organización, está bien. Pero yo entiendo que la misión es otra, y yo creo que la misión ha sido tradicional nomás. ¿Puedo, antes que Araceli hable, una sola cosa? Porque
no quiero crear una falsa sensación, porque tú dijiste, Sergio, partiste emplazándome diciendo que yo estoy en desacuerdo con Guillermo. Eso no es un emplazamiento. No, pero no emplazándome, tienes razón. Pero haciendo ese comentario, lo que pasa es que, simplemente para poner en contexto, Sergio, porque este tema lo hemos hablado muchas veces en este programa. Yo he sido muy duro con la iglesia desde donde vengo, que yo soy una persona católica y soy practicante. Pero yo he sido muy duro y creo que todo lo que se ha hecho está bien, en el sentido de que se han ido removiendo y qué sé yo, pero que falta mucho, y yo aquí pido que se sepa todo, y pido justicia, y pido cárcel, y, o sea, en el fondo lo que yo estoy tratando de decir es que esto simplemente es de una gravedad tal que no sé cómo describirlo. O sea, por las víctimas, por el daño que le hacen a las víctimas, a su familia, por el daño que le hacen a la iglesia, a la institución del sacerdocio en el cual yo creo. Entonces, yo no sé cómo podría yo describir una cosa así. Entonces, es tal la magnitud del problema que cuando tú hablas sobre discutir sobre el tema del celibato, que me parece una discusión súper interesante y que hay que tener, no sé si es el minuto, en el sentido de que se está quemando la casa. O sea, hay que apagar el fuego primero, porque acá no estamos hablando de casos de que se han encontrado 200 sacerdotes que tenían escondido mujer e hijos, que desde la perspectiva de la iglesia podría ser algo grave, pero que es algo que no constituiría delito. Era una cotidianidad renacentista. Exactamente. ¿No? Aquí estamos hablando... Y tan renacentista. Aquí estamos hablando de abusos sexuales a menores. Y los que hemos tenido el interés o la oportunidad de leer sobre lo que ha ocurrido, de ver los reportajes, de hacerle seguimiento, no hay otra conclusión que la que dice el mismo Papa. Aquí había una cultura del abuso y del encubrimiento. Se buscaba activamente instancias y niños para poder abusar de ellos. Se hacía con la complicidad de otros sacerdotes y se encubría. Esa es la realidad de lo que ocurrió en Chile. Entonces, estamos hablando de una cuestión de tal magnitud que yo creo que hay que resolver primero eso. Hay temas de justicia, hay que sacar a los sacerdotes que han cometido este tipo de abusos para que no se sigan repitiendo, porque parte de los argumentos que se dieron para expulsar de sacerdocio a Precht es que una vez iniciadas todas estas causas y habido acusaciones en su contra y una investigación, él siguió reincidiendo. Entonces, es urgente sacar. ¿Qué piensas de una comisión de verdad, por ejemplo, Guillermo? No sé cuál es el mecanismo, la verdad es que no lo he pensado. Yo creo que... porque tenemos un problema de algo como un Puchuncaví. O sea, si las emisiones son medidas por las mismas empresas sin que el Estado lo esté haciendo, o en este caso, si es finalmente la misma iglesia la que ha fallado, como jerarquía, que ha fallado en esclarecer. Pero el Estado tiene que investigar por su cuenta y lo está haciendo. Pero eso es por la vía penal. Eso es por la vía penal. Lógico, pero esa es la vía, es que estamos hablando de delitos. No estamos hablando de faltas canónicas. Lo que pasa es que ahí esto es demasiado grave, Sergio. Entonces, acá, las comisiones podrán venir después, pero hoy día lo que tienen que venir es medidas rápidas por parte de la iglesia, sacar a las personas que han abusado o han encubierto. Y por parte de la justicia, perseguir a los abusadores. ¿Qué otra cosa cabe? Mi punto... Sí, perdona. Perdona, algo tan básico como igualdad ante la ley. Perdóname, lo que pasa es que ni siquiera eso hay. Nosotros acabamos de legislar en la Cámara de Diputados, está pendiente en el Senado y vamos a ver si demora 1, 2 o 20 años. Acabamos de legislar y aprobar para que los sacerdotes, obispos, etcétera, tengan que ir a sede judicial cuando son convocados por una causa. Hasta ahora todavía ellos pueden pedirle al fiscal o a quien corresponda, ¿no es cierto?, que vaya a su parroquia, a su oficina, en el obispado, en el arzobispado. Es decir, la de privilegios que tienen, la de privilegios tributarios, que están exentos de la mitad o de casi todos los impuestos, la cantidad de ventajas que tienen en materia educacional, en todos los campos. Eso genera una cultura de la impunidad, de ser poderoso, de estar por sobre los demás. Y eso también ha terminado pegando evidentemente en cuestiones de ética, en cuestiones de comportamiento en relación al resto de la sociedad, y un caso más dramático de todos los anteriores, el caso del abuso de menores de edad. Pero se da dentro de un contexto. Y todo ese contexto es el que hay que tocar y trabajar. Hagamos una pausa y después, Araceli, tú intervienes. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave.
Vivir retornable es saber que los momentos que más disfrutas, como un domingo en familia, los puedes volver a disfrutar. Por ejemplo, un martes después del colegio, un jueves con amigos o un viernes de relajo. Disfrutar cada día con Coca-Cola Retornable es posible. Busca tus retornables en supermercados a precios imperdibles. Coca-Cola, vivamos más retornable. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías, ¿cierto? ¿Aló, Juan Antonio Labra? Estás al aire en Radio La Clave, campeón. Estás en el programa ¿Qué es qué? Oye, me imagino que te reuniste en familia para hablar el tema de Alexis y Maite, ¿no? Pucha, qué lástima. Bueno, en realidad no me gusta hablar mucho de otras personas. Entonces, ¡vamos con el ánimo! ¡Cántanos algo! ¡Cante! Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. ¿Aló? Buenas tardes. Amigo, noto en tus palabras. ¿Le tenían buena a la ex primera dama ya en Tocopilla? A ver, ¿O nunca te calzó la pareja? a ver, no, yo no me meto en el tema, yo soy el alcalde de la comuna, estaba con Luis Moyano. Por eso, Mira, Luis Moyano. extraordinario. ¿Cómo atiende el teléfono? O sea, ¿Qué contestó- sencillez? No, sí, lo que Voto pasa por es ti, que- amigo. Voto por ti porque tú contestas el teléfono. Exactamente, don Luis Moyano, que usted conteste Qué el teléfono ya fantástico. le da otra categoría, como decir, a ver, pues ahí están las autoridades, pues a ver, ¿dónde están? ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos La Clave. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Partimos. Dígale adiós a las excusas y haga que las cosas pasen. En septiembre, Banco Security lo apoya para que viaje donde quiera, cambie su auto o renueve su hogar con los mejores beneficios con su tarjeta One o solicitando su crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Mes del vino en Hotel Sheraton Santiago. Si es amante de los vinos y busca degustar una variedad de sabores, en septiembre lo esperan en el mes del vino a precios especiales en el restaurante El Cid. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vive la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Somos Opinión. Somos La Clave. Sube el micrófono para que te escuche todo el país. Muchas Ahora gracias sí. por este espacio para poder transmitir mi opinión en este grupo de varones. La verdad es que yo comparto muchas cosas de las que se han planteado, muy especialmente el sentimiento de impunidad que hoy día está enlodando a la institucionalidad de la Iglesia, quienes somos creyentes. Yo provengo de una familia católica practicante. Pero claro, está lo que planteaba anteriormente en la discusión que teníamos y que tiene que ver con la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Que el Te Deum católico en la región de Aysén lo dirija, lo lidere un obispo como Luis Infanti de la Mora, absolutamente cuestionado por testimonios absolutamente de una crueldad y de una crudeza tan abismante como la que hemos escuchado en distintos medios de comunicación. Claro que nos tiene que llamar a la reflexión, pero al mismo tiempo a la acción. Yo creo que hoy día el hecho de que el Estado, que desde el punto político, desde el punto de vista político, se comience a instalar condena social, condena política a quienes han enlodado finalmente la institucionalidad de la Iglesia, sería un tremendo punto para efectos de la proyección que queremos como gobierno. Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver más que con el guardar silencio, tiene que ver con que la ventaja que podemos sacar en términos de dividendo político es cómo al final del día comenzamos a tener opinión sobre estos temas que hasta hace muy poco tiempo eran temas que se guardaban en el silencio más absoluto o bajo la alfombra política. Y eso no puede seguir pasando. En la región de Aysén hay algunos hogares que fueron dependientes de la obra Don Guanela, del arzobispado, y donde muchos niños, donde muchas familias hoy día son víctimas justamente de este sentimiento de impunidad que todavía se vive y que uno lo siente en el aire todavía. Esto de guardar silencio finalmente es ser cómplice de todos estos delitos que han afectado a la Iglesia. Yo no sé si finalmente es una comisión de verdad y justicia, pero por algo hay que partir. Y yo siento que en eso, como gobierno, tampoco hemos liderado como corresponde. Yo
siento que acá debemos tener pronunciamientos mucho más definitivos, un liderazgo mucho más concreto respecto a lo que esto significa, porque esto es una problemática absolutamente transversal y que va más allá incluso de la religión que se profese. Acá hay delitos, esto involucra a familias, hay muchas víctimas que hoy día siguen siendo afectadas por el silencio y la impunidad, y por el silencio político, que es lo más grave. Yo no sé si tanto hoy día el silencio eclesiástico, hoy día el silencio político es lo que está dañando a tantas familias del país, y lamentablemente uno siente que los políticos tenemos algo que decir y no lo estamos diciendo. ¿Sabes tú que hay un silencio mayor aún? Que es un silencio, ahí sí que ha habido silencio total en Chile, que es el silencio económico en términos de indemnizaciones a este asunto. Claro. ¿Cuánto fue en Boston ahora? ¿En Boston fue 27? Fue en Filadelfia, en Pensilvania. 28,5 millones de dólares. La última. Pero aquí hay ciertas cosas que me recuerdan algunas patologías que yo nunca las pude entender muy bien. Durante los gobiernos de la Concertación, de pronto llegaba, después de ser en todos los discursos cacareos respecto de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, y de repente llegaba a el Consejo de Defensa del Estado la petición de indemnizar y salía alguien y planteaba de que el Consejo de Defensa del Estado estaba en contra de que se tenía que producir esa indemnización. Y siempre había alguien que batallaba porque decía no, o dicho de otra manera, mira, las platas del Estado hay que cuidarlas a tal forma que aunque nosotros digamos que esto está comprobado y de que esto se hizo y que hay que hacerle alguna reparación, a la hora de discutirlo en el Consejo de Defensa del Estado, el Consejo de Defensa del Estado defiende la plata fiscal. Y aquí pasa una cosa similar. Tú tienes un montón de cosas que pasan por sacar obispos, decir discursos duros, plantear que hay una cultura de abuso e encubrimiento, cambiar de opinión para intentar cambiar protocolos y hacer una serie de cosas nuevas, pero a la hora de ir a donde las víctimas están, las comprobadas, las que el propio Vaticano ha dicho que efectivamente fueron cercenadas en todos sus derechos por parte de sacerdotes, no se escucha ni pero por lejos la voz de indemnizar. Pero eso va a venir, de todas maneras. Va a venir de todas maneras porque las víctimas, a medida que pasen este tipo de cosas, y por eso es que yo creo que es tan lento, porque tú sabes que este tipo de situaciones le llevan las obligaciones civiles. Lógico. Y por lo tanto, todo es calculado para que a ver cómo yo dilato ese momento, si no va a pagar la persona, va a pagar la iglesia. Sí, pues. Que además la ley lo que dice es que a ti te pueden fijar la indemnización en el momento de la sentencia penal, o si no se hace ahí, tú puedes usar la sentencia penal condenatoria, digamos, para un juicio civil en que queda demostrado el hecho de que el juez civil solamente tiene que fijar el monto de la indemnización, en el fondo sin iniciar un nuevo juicio. Así que eso va a pasar de todas maneras. Y por eso, perdón, Guillermo, por eso creo yo que cuando tú hablas anteriormente de lo delicado, bueno, es que se está cocinando una cosa donde tú tienes que reconocer que el tipo actuó mal, pero al mismo tiempo tienes que dejar un zafe para que no tengas que pagar por eso. Y eso Fernando, porque estás poniendo o están poniendo como prioridad lo que antes se mencionó acá, lo que decía Sergio, los intereses corporativos, es decir, se está actuando más como una corporación que defiende sus intereses económicos, políticos, sociales, de determinadas prebendas, de determinados privilegios que tiene la sociedad, por sobre su tema de fondo, que es su misión. Es decir, esa misión que por lo demás se autoasigna está muy lejos de lo que uno está viendo hoy día. En definitiva, es lo mismo que pasa con otras instituciones hoy día del Estado. Instituciones que se supone que están para resguardar los derechos de los niños, o la Iglesia Católica que no está para resguardarlos, pero que se supone que los resguarda. Es lo que pasa con el Sename, es lo que pasa hoy día con la Iglesia, es lo que pasa con el sistema educacional en muchos casos, donde se ha dado esta situación del bullying descontrolado, del cual no es responsable el director de un colegio, pero que no se ha sabido tampoco cómo responder, y están significando situaciones muy, muy complicadas. Ahora, tomando lo que tú decías antes del Consejo de Defensa del Estado, es más absurdo todavía, Fernando, porque en muchos casos el Estado era parte de esos juicios. La Corte Suprema finalmente dictamina, por lo tanto, acogiendo lo que el Estado le ha solicitado,
dictamina, ¿no es cierto?, que hay que pagar una indemnización a las víctimas, y el Estado, por otro lado, a través del Consejo del Estado, ¿no es cierto?, reclama, ¿no es cierto?, y busca impugnar, ¿no es cierto?, ese pago. Es verdad. Es verdad, y esa es una situación. Por lo tanto, hay un tema que vamos a seguir hablando bastante de esa situación, porque el Vaticano se encarga cada cierto tiempo de actualizar la información. Ya te sacó 2 más, 3, incluyendo Cristian Caro. Van a seguir viniendo. Van a seguir viniendo. De todas maneras. Yo entiendo que vienen disposiciones bastante duras con algunos, en el sentido más o menos parecido a lo de Cristian Prech. Cristian Prech tiene esa querella dando ahí. Va a ser alegada, supongo, y va a ser en algún momento dado. Y viene esta reunión en febrero de todos los presidentes de conferencias episcopales en el Vaticano, que citó el Papa hace 10 días atrás. Exacto. Que es una cosa bien insólita también. Bien insólita. Entonces, este es un tema donde yo siento que se está tomando el toro por las astas, y esperemos que llegue a término, y a buen término, que esto no quede a medias, digamos, porque todavía falta demasiado. Ahora, uno no tiene cómo demostrarlo, no tengo ningún dato, pero en el caso de Precht, más allá de todas las monstruosidades que hay, queda fuerte la sensación de que tiene que ver con la no aceptación de la autoridad eclesiástica, digamos. Porque le hace un gallito en el fondo. Él le dice, mira, usted no puede salir. Fíjate que yo creo que no. ¿Sabes lo que pasa? La respuesta es muy tajante, muy rápida y muy única, es decir, muy diferente a todas las otras respuestas que se han dado, salvo que se produzca lo que dice Fernando, que sea el primero de una seguidilla de expulsiones. Es que a mí me parece más bien esta cuestión media errática con la que se ha venido actuando. De verdad, o sea, probablemente tú quieres decir, ahora que has metido las patas hasta el fondo, entonces ahora dices, ahora voy a ser tajante, claro, duro, voy a poner la mano firme, etcétera. ¿Y quién estaba ahí en ese momento? Bueno, Cristian Prech. Entonces, pero porque de verdad yo reconozco, Sergio, que yo en esto que me gusta y que lo conozco, el tema, estoy confundido en el caso de Cristian Prech por una razón muy sencilla. Hay 2 grandes pecados canónicos, llamado tú. Claro. La herejía, que es cuando tú no crees en la doctrina que profesa, y el cisma. Que es cuando tú desobedeces la autoridad o no crees que la autoridad tenga las facultades que tiene para hacerlo. Pero por el cisma, tú has tenido montones de situaciones, Lefebvre, un montón de otros que son cismáticos. Aquí lo que hace Cristian Prech es hiper, entre comillas, revolucionario, si tú quieres. Él señala a la Corte de Justicia de Chile que él es un ciudadano chileno y que por lo tanto no puede estar afecto a una disposición que proviene de otro Estado, que se llama el Vaticano. Claro. Y eso, entiéndeme, para un sacerdote católico que se ampara en todos los beneficios que le da el tener un Estado que reglamenta su situación para cuando conviene, en este caso particular es lo más cismático que existe. Y esas cosas, pero erizan todos los pelos. Pero además tiene lo siguiente. Ponte en la autoridad eclesiástica, ponte en ello. Si dejan pasar ese caso, lo validan. Y al quedar validado puede empezar a ser utilizado por otros. Yo creo que sí es muy significativo. Yo creo que efectivamente para ellos era muy complicado dejarlo pasar. E inmediatamente tú tenías que se ponía en cuestión la justicia vaticana ahora, versus... ¿Me dejáis pensar mal? Es lo natural. Déjame pensar es mal. Lo que hace que este programa sea tan entretenido. Déjame pensar mal. Yo tengo la impresión, no tengo información. Hay tips y cositas así, pero que no son información sólida. Yo tengo la información que venían una lista de expulsiones. O sea, vienen, hay venían una lista de expulsiones que creo que eran 3 o 4. Hay un par de docenas dando vueltas. Que venían. Y Prech se entera. Ok. Y pone primera. Y tira la querella para que parezca que lo están acusando para que parezca que lo están echando por cismático y no por abusador. ¿Qué tal eso? Algunos dos amigos curas míos que están en distintas partes pololearon con esa idea de que alguien anticipó esto porque parece tan rara, porque parece tan rara la apuesta de esta querella que no se había hecho nunca jamás, una cosa extraña contra la autoridad del Papa, contra la autoridad del obispo,
Como si, mira, puede ser, si todo esto puede ser. Yo encuentro que aquí hay dos cuestiones que son súper complejas. Una, esto es como cuando los problemas al interior de un partido político comienzan a resolverse en el Tribunal Supremo. Ahí tú cachai que se fue todas las pailas, sin mencionar a nadie. O sea, cuando tú empezás a discutir en el Tribunal Supremo y ya no en las elecciones internas, ¿verdad? Sonaste. Fíjate que la discusión de estos días, que ha sido entretenida en lo menos, pero cuando uno ve a Luciano Fuyú, notable abogado, un tipo tremendo, discutiendo en representación de Cristian, ve al Curas Boone alegando como abogado una nulidad en el Mercurio. ¿Sabéis qué? Esto se jodió, porque olvídate, Tomás, de la cuestión de la autoridad, de que si yo te desobedezco, olvídate. O sea, acordémonos por un segundo que la Iglesia Católica sostiene la representación de el Dios único en la tierra. Ese es el planteamiento. Entonces, cuando tú empezás a discutir en este plano, yo tengo un problema mayor. Y lo otro que te pasa es que yo entiendo también, Fernando, que venían, yo no sé expulsiones, pero entiendo que venían algunos dossier más abultados de procesos que ya se habían visto en Chile. Pero hay que ver qué va a pasar con las congregaciones, porque acá el esfuerzo por tapar esto, porque los trapitos al sol no salgan, es muy grande. Y eso significa solo una cosa, que cuando se sepa, el impacto va a ser peor. Y por estar conteniéndolo, yo creo que vas a perder oportunidad de legitimarte en un montón de planos. Yo insisto, aquí se va a abrir en algún minuto la discusión sobre la capacidad de ser educador, sostenedor, por parte de instituciones vinculadas a la Iglesia. Se va a abrir. Entonces, mientras tú sigues tapando, tratando de contener el resultado, yo creo a esta altura... Pero tú tienes la impresión de que hoy día hay un intento por tapar. O sea, cuando yo creo que sí. Yo no tengo ninguna duda. Mira, no voy a ser tan drástico. Yo creo que aquí hay esta lógica de imaginación que funciona en todas partes, que es esta lógica de control de daño. De cómo controlo el daño, cómo hago que los eventos, si tienen que aparezcan lo más disminuidos posible, lo menos golpeadores que sean. Claro. Y voy uno por uno. Ya, está bien. Hay una cosa que puede ser la estrategia procesal, si tú quieres. No, procesal. Pero es que a mí me cuesta pensar que habiendo antecedentes ciertos de sacerdotes abusadores, a ver, hoy día alguien se atreva. Pero Guillermo, déjame... Porque recordemos que al Papa hace 2 semanas un obispo le pidió la renuncia justamente porque lo acusa de que, habiendo manejado información, no la entregó en su minuto. Entonces, hoy día a mí no se me ocurre quién. Pero Guillermo, ¿has visto un plan conspiratorial más extraordinario que ese? Mira tú, en el momento mismo en que el Papa está intentando hacer una serie de cambios, ordenándose más o menos, le tiran una situación por complicidad. Sí, ahora, me llamó mucho la atención de que la persona que envía esta carta, acto seguido, desaparece. Desaparece, no da ninguna entrevista, no hace ninguna otra misa en su parroquia. En el fondo tira la piedra y esconde la mano, salió corriendo. Pero simplemente va a terminar el punto. Sí. Yo no veo, o sea, me cuesta pensar, porque por último, los humanos tenemos sentido de supervivencia. Claro. Me cuesta pensar que alguien asuma sobre sí el riesgo de esconder antecedentes, si es que existen y son ciertos, de que alguna persona pudo haber abusado de algún menor. Entonces, decir hoy día, no, estos casos que todavía no han salido los van a tapar. ¿Quién va a asumir sobre sus propios hombros esa responsabilidad? Mira, con todo lo que está ocurriendo? Y yo lo que veo hoy día es que la Iglesia ha ido sacando obispos y ha ido destapando casos, incluso más allá de los que han ido saliendo en la opinión pública y en las acciones que han tenido los tribunales de justicia. Entonces yo al final, cuando me entero de cosas, no por informe especial, ni tampoco por los jueces chilenos, sino porque la misma Iglesia dice, ya lo removemos por tal y tal caso, que no era conocido por la opinión pública, a mí no me da la sensación de que acá haya un encubrimiento. Yo al revés, yo siento que el Papa lo que está tratando de hacer es salir de esto lo antes posible. Es que sacar el pus lo más rápido posible. Perdón que ponga esa imagen, pero yo creo que la única forma para que esto no se siga reinfectando y estemos en estos 50 años, o sea, esta cuestión tiene que ser rápida.
y sacar a todos los que han tenido que ver y dar un golpe que finalmente sirva de ejemplo para que las personas que vengan en el futuro sepan que esto ya es una conducta totalmente inadmisible y se cambia esta cultura del abuso y del encubrimiento. A ver, Araceli. Pero da la impresión también, Guillermo, que existe este sentimiento de impunidad respecto a casos que son absolutamente emblemáticos, donde debiera justamente la Iglesia como institucionalidad marcar un antes y un después, finalmente un precedente respecto a situaciones que no pueden seguir pasando en Chile. Hoy día, claro, y vemos a iglesias, hoy día a la Iglesia sosteniendo la educación en muchos espacios que claramente debieran preservar, resguardar los derechos más intrínsecos de los niños, de nuestros seres humanos. Entonces, al final del día te das cuenta de que en los casos donde se está instalando el énfasis no son los casos emblemáticos que debieran marcar ese antes y ese después. Siento que ahí hay un tema bien pendiente y donde la Iglesia, y muy desde el punto de vista político también, no ha estado el énfasis puesto. Yo también tengo, Guillermo, una percepción distinta. Yo creo que la Iglesia lo que está haciendo es aleteando, es decir, viendo cómo cresta respondo frente a estas situaciones que se me viene una y otra, es un tsunami permanente, ¿no es cierto? Y además creciente. No veo a la Iglesia en una actitud de decir, bueno, muy bien, vamos a abrir todo, vamos a entregar toda la información, vamos a permitir que el Estado investigue todo. No es así, hay intereses corporativos. Yo creo que el control de daño que mencionaba antes Fernando está muy presente. Sí, vamos sacando, pero vamos sacando en el momento que corresponda, en un momento en que sea posible manejar la situación, un caso en un momento, otro caso en otro momento. Van estallando los casos más que se paran ahí delante de los obispos a decir, mire, este es el listado de lo que han sucedido en nuestra diócesis. Pero más bien son estallidos que van teniendo que ver cómo responden y cómo los enfrentan. Pero, diputado, eso no pasa solo en el ámbito eclesiástico, pasa en el ámbito político. Aquí también hay no solo un control de daños en términos institucionales, hay un tema desde el punto de vista mediático, comunicacional, de todo lo que significa resguardar una institucionalidad donde, claro, no podemos meter a todos en el mismo saco, como pasa también en el ámbito político. Entonces, creo que ahí también hay un tema que hay que resguardar muchísimo. Oye, una cosa que hace que esto sea re complicado de resolver, para seguir. Otra más. No, es que de verdad, tratando. Mira, primero tomando el punto de Guillermo sobre la sobrevivencia y que cuesta creer que por último eso no opere. Yo te encuentro toda la razón. Yo me he encontrado una cuestión bien fuerte y es la resistencia a creer que puede ser posible alguno de estos hechos proviniendo de un sacerdote, de un educador o alguien. Me he encontrado con la negación, el negacionismo que nosotros habíamos visto en otras materias. Eso existió hace algunos años, pero creo que hoy día, ¿quién duda? Es que yo lo que te quiero decir es que a mí me parece que uno de los obstáculos que hay hoy día en algunos sectores todavía fuertes, no estoy hablando de una cosa organizada, política, no. Estoy diciendo dentro de las congregaciones, dentro de las diócesis, es que todavía hay en algunos casos resistencia a creer que pueden haber ocurrido algunas de estas cuestiones. Y lo otro que complejiza es que la Iglesia, por más que uno diga, el Papa, y yo haya hecho todo este argumento sobre la centralización del poder, bueno, la Iglesia no es una institución que tiene una línea de arriba hacia abajo y se acabó. Tú tienes la Iglesia, digamos, la jerarquía secular, Vaticano para abajo, tienes las congregaciones, uno empieza a descubrir congregaciones que no tenía ni que existían. El listado de ayer era. Oye, y que han hecho mucho bien también, si yo quiero, por Dios, o sea, pero cuando tú empiezas a meterte en todo eso, o sea, ¿qué te puede extrañar que alguien en alguno de esos niveles considere que la manera de proteger mejor el bien común de su organización, la supervivencia, etcétera, sea, oye, por aquí no han llegado, hagámonos los lesos? Si eso es lo más humano también que hay. Entonces, aquí vamos a seguir, creo yo, bueno, estamos todos de acuerdo, vamos a seguir. Pero no solo en las congregaciones. Yo siento que ese rechazo, esa resistencia a no creer que esto ha pasado, que son situaciones reales, casos reales, está dado por la naturaleza del hombre al final del día, de no creer que esta institucionalidad que creamos superior, que en esta institucionalidad estén pasando estas cosas. Yo no creo que sea solo a nivel de congregaciones o a nivel institucional eclesiástico. Pasa en lo más intrínseco del ser humano. Yo sé que esto puede sonar un poquito más amplio de lo que uno quisiera en esta conversación, pero al final del día yo creo que es una época de crisis de las instituciones y de cómo está organizado el sistema actual. Porque estamos hablando de la Iglesia, hemos ocupado todo este programa en ese tema, pero podríamos haber estado hablando de las Fuerzas Armadas y de todos los escándalos que ha habido, el Milico Gate,
o de los carabineros, o podríamos haber estado hablando, ¿no es cierto?, de todo lo que sucede en el Parlamento, o incluso lo que ha sucedido en los últimos años en el mundo deportivo, ¿no es cierto?, de la sociedad anónima, o de la... En fin, o podríamos estar hablando de todo el trato hacia las comunidades en relación a la contaminación. Hoy día tenemos el caso de Quintero, pero en realidad uno puede recorrer de Arica a Punta Arenas o a Magallanes y te vas a encontrar con situaciones de sacrificio en todos lados, desde el plomo en Arica, el arsénico en Antofagasta y llegando hasta Punta Arenas. Entonces, en realidad es un modo de organización el que está en crisis. Y yo creo que hasta que no se mire más al fondo la cuestión, vas a ir teniendo estos estallidos por un lado o por otro. Lo que pasa es que el estallido lo que muestra es que la sociedad, esa organización está cambiando, Tomás. Porque al final... y esto pasa mucho en los países subdesarrollados versus los países desarrollados. Tú en un país subdesarrollado, piensa en Chile hace 30 años atrás, cuando había un problema entre dos empresas grandes, se juntaban los directores de ambas empresas en el Club de la Unión y lo arreglaban ahí con un café o con un trago. Y lo mismo cuando había algún cura que se metía en algún problema, el obispo llamaba a no sé quién y lo arreglaban. Esa era la época en que la gente se sacaba los partes, esa es la época en que la justicia hacía la vista gorda frente a figuras que eran importantes del empresariado, de la política, de la iglesia. Ha cambiado eso. De lo que fuera. Yo creo que hoy día, en la medida en que los países se van desarrollando, se va generando una mucho mayor horizontalidad. Y que ya tú lo arreglas los problemas. ¿Dónde has visto, por ejemplo, para usar tu frase, en la aplicación de la justicia a, tú dijiste, empresarios, ¿dónde has visto eso? Pero perdón, para agregar la pregunta, ¿tú crees que la colusión, que apareció la colusión en 20 ramas, ¿no es cierto? ¿Tú crees que ya terminó? Se acabó, listo. Ahora ya estamos en un estado en el que hay transparencia total. Yo digo que está cambiando. Hoy día, con la persecución que ha habido de connotados políticos, con la persecución que ha habido de connotados empresarios, yo supongo de que las prácticas en la política y en el empresariado hoy día han ido mejorando, en el sentido de que hoy día la gente sabe que, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años atrás, aquí no va a haber impunidad. Y yo tengo la impresión de que eso es algo positivo, que finalmente cuando la sociedad se va desarrollando y se van horizontalizando, ya las cosas no se arreglan con un whisky en el Club de la Unión. Eso yo creo que ya no existe. Y todo en el ámbito que a nosotros más nos atañe, que es el político. Las prácticas que habían antes en política, de cómo se arreglaban las cosas en política, nosotros llevamos acá 5 meses en el Parlamento, 8, no sé cuántos meses. En el fondo, por lo menos, lo que uno ve que ocurría antes, yo no veo que ocurra hoy día. Y tengo la impresión de que tiene que ver con que hoy día hay una mirada de los políticos sobre que hay cosas que antes se hacían y que era normal y que se permitían y que era como parte de la cultura y que hoy día no. ¿Qué es lo que ha cambiado entre medio? Un país más horizontal, hay más transparencia, los tribunales actúan con más independencia, han habido casos en que los políticos han sido procesados y por lo tanto hoy día ya no existe una sensación de impunidad. O sea, yo no sé ustedes, pero yo no me siento hoy día por ser diputado en una especie como de lugar de privilegio en el que puedo hacer lo que quiera y no me va a pasar nada. Todo lo contrario. Yo creo que la sensación tuya es correcta respecto de cómo tú te sientes en esto. Y es efectivo que el nivel de control al que ustedes están sujetos hoy día es muy superior al que existía hace algún tiempo atrás. Pero yo creo que desde el punto de vista del ciudadano, la sensación de impunidad es la que manda. Sí, eso es verdad. Porque finalmente, mira, de nuevo, hemos ido desde la iglesia hemos ido sobrevolando un montón de temas. Y Tomás acaba de mencionar 4 o 5. Tú dices, ¿cuál es la sensación con las zonas de sacrificio y Puchuncaví en general? Como bien dijo Guy Virardi, una cuestión que le tocó resolver a este gobierno, puede haber sido resuelta antes. Impunidad. Esa es la sensación. Esta discusión de si los niños vuelven al colegio, no vuelven al colegio, si emito o no emito contaminantes. La sensación con la iglesia. Lo que tú sigues viendo hoy día es que claro, empiezan a ser juzgados, empiezan a ser procesados. Sí, pero todos los castigos siguen siendo todavía básicamente canónicos. Son canónicos. La mayoría siguen siendo canónicos. Y las denuncias son canónicas y la gente sigue pidiendo permiso para denunciar. ¿Pero por pituto o porque las investigaciones todavía son muy preliminares? No. Porque al final acá no es un problema de que alguien hizo la llamada y la justicia está haciendo la pena. La ecuación, es que antes ocurría eso. Es que la ecuación tiene 2 partes. Se experimenta impunidad de los poderosos e indefensión como sensación personal. Y con cuestionamiento de instituciones. De acuerdo que la gente siente eso, pero yo siento que hemos avanzado muchísimo en ese ámbito. Yo siento que los poderosos hoy día, lo voy a poner en primera persona porque soy diputado igual que ustedes dos,
yo hoy día siento que yo, como poderoso, no soy un tipo impune para nada, al revés, siento que están todas las luces arriba mío. ¿Verdad? Y tengo la impresión de que hoy día, con todas las normas que hay sobre la responsabilidad personal de los directores de empresa, a los directores pasa algo parecido. No estoy metido en ese mundo, así que no te puedo decir en primera persona, pero supongo que pasa algo igual. O sea, tengo la impresión de que hoy día la lógica de yo ocupo una cierta posición, conozco a cierta gente, por lo tanto a mí nunca me va a pasar nada, eso hoy día está empezando a dejar de existir. Y tiene que ver con un desarrollo de la sociedad. Alabado. Mira, no sé, tú, Fernando, claramente no estás de acuerdo conmigo. Está llegando la primavera y eso yo reconozco que yo estoy muy, si tú quieres, influido por todo el proceso de financiamiento ilegal de la política, donde estaba todo para hacer un acto aleccionador extraordinario, con responsables, de todos lados. Además, te permitía que nadie pudiera alegar de que la cosa estaba en un solo lado, y finalmente la cosa se ha empezado a diluir acá allá, donde ahora de lo que estamos discutiendo sobre si debe seguir o no seguir el fiscal nacional, que no tiene nada que ver con el asunto, pero en fin, tenemos que irnos. Bueno, le agradezco. Pero esto sigue. Esto sigue. Esos años.